Esta es una serie que quise hacer en relación a las objeciones más comunes que hay al cristianismo y a la fe cristiana. Y hoy es el último punto. Claro, hay más cosas y más puntos que se pueden ver de apologética. El tema de apologética es muy extenso. Tengo muchos libros de apologética y cada uno es un tema diferente. Del libro que mencioné hoy, cada una de esas 100 preguntas podría ser un libro. Entonces, se dan cuenta que hay mucho que se puede cubrir. Pero en general quiero hablar sobre algunas cosas y he estado tratando de hablar de algunas cosas que yo sé que son muy comunes cuando ustedes hablan con alguien que surjan y que les digan, bueno, es que esto, ¿no? Es que ¿por qué la muerte y el sufrimiento? ¿O por qué solo un camino a Dios? ¿O por qué? Y empieza una lista muy larga de cosas que la gente puede tener en contra de la fe cristiana. Entonces espero que cada mensaje haya sido una breve explicación, un breve resumen de algunas de las respuestas posibles a esos puntos en base a la Biblia, en base a lo que creemos. Y hoy es el último mensaje que quiero compartir con ustedes. Hay un video que se llama Ley, Verdad y Libertad. Dentro de ese video hay algo sobre esto que vamos a ver hoy, pero un poco más, espero, porque el video de Ley, Verdad y Libertad dura 10 minutos y no creo que nada más hable 10 minutos. Y hoy quiero que se acuerden o se imaginen conversaciones que han tenido con otros y cómo es que algunos piensan, esencialmente piensan que el cristianismo es una forma de represión. ¿Por qué? Porque la idea que tiene la gente es que si tú aceptas la verdad de otra persona o otra filosofía, eso es represión, porque eso es que tú ya no pienses por ti mismo, ¿no? O sea, la idea de que como que el cristianismo es como un lavado de cerebro, ¿no? ¿No han escuchado eso? No sé, como que, bueno, ahí lo que te dicen, eso es lo que crees, ¿no? Y ya tú ya no piensas, tú ya no decides lo que es verdad para ti. Tú estás aceptando lo que es verdad para otros y lo estás adoptando para tu propia vida. Y entonces, es la pregunta de hoy. Quiero brevemente contestar esta pregunta sobre qué es realmente el cristianismo. Si realmente es represión, si realmente es dejar tu cerebro a un lado, y hemos visto ya algo de esto, pero el enfoque de hoy es ligeramente diferente, o si es libertad, si es algo que realmente nos trae libertad. Y para poder hacer eso, tenemos que analizar qué es lo que es verdad, o sea, el concepto de verdad. Tenemos que examinar qué es realmente libertad y después, al final, ver cómo es que Cristo y su vida nos muestran la realidad de la libertad en Él. Esas son las tres partes de hoy. Primero verdad, luego libertad, luego Cristo. Y ver si esas tres se pueden armonizar y están juntos como pueden coexistir. La idea sí realmente es que mucha gente ha usado a través de la historia la religión como una forma de opresión. Eso no lo negamos. De hecho, eso es lo que veía Marx y Nietzsche o Nietzsche. Ya salieron 3 versiones. Es lo que ellos veían y de ahí salieron estas filosofías. Porque veían que se estaba abusando, por eso Marx decía que la religión es el opio de las naciones, porque era una manera de anestesiar a la gente y controlarlos. O sea, esa era la idea de que la religión es el opio, ¿no? Que ya no les preocupe estar siendo reprimidos, porque al fin y al cabo tienen una recompensa celestial y entonces es una manera que el gobierno puede manejar a la gente a su conveniencia. Y así es, o sea, realmente sí ha sido así en muchas diferentes épocas de la historia. Entonces, primero
primero quisiera que vieran este concepto de verdad. Vamos a ver si es que realmente lo que dijo Jesús en Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que dijo Jesús, y queremos ver si realmente esto es cierto y cómo es que es cierto. ¿Cómo es que es cierto que la verdad nos lleva a la libertad? Bueno, como ya veíamos, este concepto de verdad puede ser un concepto de conflicto para algunos, porque crea esta impresión, ya lo hemos visto, ya lo hemos estado mencionando. ¿Verdad? No, si yo digo yo tengo la verdad y tú no, de alguna manera es una forma de opresión. ¿Por qué? Porque me pongo en una posición superior a la tuya. Me pongo en una posición de estar mejor que tú, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal, y entonces nos empezamos a preguntar si realmente este concepto de la verdad absoluta es realmente enemiga de la libertad, o si hay algo más detrás de este concepto. Lo que quiero que vean, hermanos, es esto. El contenido de la verdad es el punto central a través del cual viene el resultado, es decir, si va a llevar a la opresión o si va a llevar a la libertad. El problema, ya lo hemos estado viendo, esto es un resumen. El problema, hermanos, es que si en primera no puede existir alguien, o sea, no podemos manejar un concepto de verdad relativa en ningún sentido, porque todos los que digamos algo estamos declarando algún tipo de verdad, ¿no? O sea, ya lo hemos estado viendo. Si yo digo esto es así, ¿no? Aunque lo que esté diciendo es no existe ninguna verdad absoluta, estoy diciendo, lo que estoy declarando es una verdad absoluta. O sea, tengo ya un problema inmediatamente de entrada en el cual cualquier persona tiene que creer una verdad absoluta. Porque todos creemos algo y ese algo tiene que ser absoluto, si no, no es nada. Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Ya lo estuvimos viendo hace unas semanas, pero nada más piénsenlo. La verdad absoluta es absolutamente necesaria. Y el contenido de esa verdad es donde radica realmente el problema. Y bueno, yo lo he estado meditando últimamente y he estado pensando en este punto porque pienso, es que todos tienen que imponer su verdad de una manera u otra. Por ejemplo, se habla de la tolerancia, ¿no? No es cierto, no es un tema común ahorita, la tolerancia y la equidad y bueno, o sea, todo eso. Pero el punto de la tolerancia es, tenemos que aceptarnos todos como somos, punto, ¿no? O sea, no trates de cambiar a nadie. El problema es que entre más tú trates de ser así, más intolerante te vuelves con aquellos que no tengan tu punto de vista. ¿No es cierto? O sea, ese es un problema inevitable, porque en el momento, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Podemos decir, está mal el racismo, y sí está mal, ¿no? Debemos de aceptarnos todos. Pero más tú creas eso, más vas a tener problemas con alguien que sí sea racista. Y no vas a poder aceptarlo nada más así, y decir, pues está bien. O sea, ¿sí me entienden? Ese concepto vamos a aceptarnos todos tiene esta limitación de que vamos a aceptarnos todos siempre y cuando estemos de acuerdo sobre lo que todos tenemos en común. Entonces cualquier sociedad, cualquier grupo de personas tiene un grado de exclusivismo y no tiene nada de malo que determines cuáles son los parámetros que nos unen. Eso es bueno. Por ejemplo, esta iglesia. Debe de haber cosas como iglesia que nos unen y que nos separan de otros. Eso no es malo porque tiene que existir. O sea, tenemos que poder decir esto es lo que creemos, esto es lo que decimos, esto es lo que pensamos. ¿Entienden? No puedes tener un grado de inclusivismo absoluto porque ya no vas a defender nada si te vuelves tan inclusivista. Pero ¿cómo comunicas esa verdad? Eso sí es muy importante. ¿Cómo le dices a otros que
¿cuáles son las diferencias? O sea, la manera de decirles, explicarles estas diferencias, ya también lo vimos, eso sí es importante, porque eso comunica algo sobre lo que crees. Entonces, yo creo que el cristianismo, lejos finalmente de dividir o de reprimir, crea libertad y unidad. Eso es lo que quisiera mostrarles hoy, que realmente la verdadera unidad y la verdadera libertad viene a través de la verdad absoluta comunicada en la Biblia. Y esto es mucho más importante, hermanos. O sea, si yo quiero lograr unidad, pero verdadera unidad, no nada más una unidad superficial, tengo que preguntarme, ¿qué necesito? Y el problema es que para lograr la verdadera unidad, no puedo ignorar la verdad. No puedo brincármela. O sea, si yo me brinco el punto de la verdad por causa de la unidad, es una unidad falsa, es una unidad superficial, es una unidad hipócrita. La verdad, hermanos, la verdad es más importante que la unidad. Porque solo de la verdad viene la verdadera unidad. ¿Entienden? Entonces, hoy eso es un poco de donde quiero empezar, porque quiero que vean que el contenido lo es todo. Han escuchado, vamos a tener esta película pronto aquí en la iglesia, porque es una película sobre las matanzas de unos, en una comunidad muy conservadora, parecida inclusive a los menonitas, es lo que podríamos a lo mejor compararlos. Son muy aislados de los demás. Ellos viven sus propias vidas, o sea, independientemente a la sociedad, porque ellos hacen su propia comida, su propia ropa, todo es por separado. Inclusive no usan electricidad, no usan cosas que los vuelvan dependientes del mundo externo. Y hace poco, creo que fue en el 2008, no hace mucho tiempo, hubo una persona que por su enojo y su amargura contra los cristianos y contra la fe cristiana de ellos, entró y mató a varios niños en su escuela que ellos tienen. Y varias de estas niñas, bueno, una de las niñas inclusive le dijo al asesino, mátame a mí, no las mates a ellas. O sea, quería poner su vida en lugar de sus amigas. Y fíjense, estos no son niños que ven la tele ni nada. O sea, estos son niños que lo que conocen es la Biblia. Y esto era la actitud que esta niña tuvo. Y bueno, este hombre mató a varios de los niños. Y ya más o menos hemos hablado de esta historia antes. Ellos fueron al funeral del asesino, de sus hijos. O sea, el hombre que mató a sus hijos, ellos fueron al funeral de él y fueron con su esposa viuda ahora para ofrecerle su ayuda y su apoyo incondicional. Esto es la historia. Y ya hicieron una película que resume bien lo que sucedió, porque estos son hechos reales. Entonces, la vamos a estar pasando pronto. Pero, ¿se dan cuenta cómo la verdad puede traer unidad? O sea, ellos no están diciendo, o sea, ellos son fundamentalistas. O sea, ellos son muy cerrados en cuanto a, o sea, así son las cosas y así deberían de ser. Sin embargo, ese fundamento está basado sobre un hombre que dio su vida por los demás y sobre un hombre que se sacrificó para traer unidad y perdón. Por lo tanto, cuando eso se vive, se ve de una manera diferente a la que normalmente pensaríamos que sería alguien, ¿no?, fundamentalista o religioso, ¿no? ¿Entienden por qué el contenido de la verdad es importante y trae resultados diferentes? ¿Qué es lo que crees realmente? Y entonces vamos viendo que la verdad no es cultural. No es algo de una cultura, ninguna cultura es dueña de la verdad, no es algo que alguien haya inventado. La verdad está ahí, punto. Entonces no es de los judíos, no es de los mexicanos, no es de nosotros de este lado del occidente,
No es de nadie, a nadie le pertenece la verdad. Lo único que puedes hacer es descubrirla, ver que ahí está y aceptarla. Y el ignorar que está ahí o el querer oponerte a ella o crear tu propia verdad no te va a traer más libertad. ¿Qué realmente es la libertad? Ahora, quiero retar este concepto porque creo que aquí es donde está mucho del problema. Creemos que la libertad es esta opresión que existe cuando empiezas a tener restricciones. Entonces, para muchos es eso, ¿no? Es que ahí en la iglesia te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Eso no es libertad, ¿no? Porque pues ya te pusieron un chorro de reglas. Entonces ahora pues vives tu vida para ellos, no para ti mismo. Tú deberías de poner tus propias reglas. Tú deberías de decir, así es, ¿no? Que a mí no me van a decir cómo vivir mi vida. Entonces, para mucha gente de allá afuera, el problema de este lugar o de lo que nosotros creemos es que es un montón de restricciones. Y eso afecta su libertad. ¿No es cierto? Entonces tenemos que hacernos la pregunta de qué es la libertad. ¿Es la libertad la ausencia de restricciones? ¿Qué es? Miren, déjenme darles un ejemplo. Algunos ya lo conocen. Es mi mascota. Jimmy. Aunque me dijo Chuchín que es hembra, pero ya me acostumbré a decirle Jimmy. Entonces espero no afectarlo psicológicamente. Pero lo que quiero que vean es que ahí está en su jaula que le hice. Y yo podría pensar, o sea, en términos de libertad, podría pensar, pues, ¿no sería mejor que lo dejara libre? Porque si lo dejo libre, pues realmente va a poder, ¿no?, ser verdaderamente libre. Pero el punto, hermanos, es que si yo lo dejara libre, especialmente donde yo vivo, no sobreviviría ni un día. Por varias razones. Uno, porque hay gatos afuera, hay mapaches, hay patos, hay perros. Y no solo eso, sino que esta iguana es originalmente de una zona de clima tropical. Y Coajimalpa, pues que yo haya oído, nunca se ha definido así como una zona de clima tropical. Y entonces esta iguana requiere de una cierta temperatura para vivir. Entonces yo tengo que tener todo su ambiente controlado para que esté en un rango de temperatura muy, muy específico. Y no solo eso, sino el nivel de humedad que tiene. También tiene que ser un nivel específico que tampoco es el nivel de humedad en el medio ambiente. Entonces, eso es donde ya empiezas a ver que la libertad no es nada más la ausencia de restricciones. Porque la ausencia de restricciones no es verdadera libertad, es normalmente menos libertad. Normalmente, si tú quitas restricciones, todas restricciones, el resultado final va a ser mayor opresión. ¿Entienden? Esto es muy importante porque empezamos a entender que la verdadera libertad no está definida por ausencia de restricciones, sino por las restricciones correctas. Eso es la libertad. Que puedas vivir con las restricciones correctas. Ustedes saben que tenemos una escuela de música aquí, ¿no? Y mucho de lo que yo hago en la semana es dar clases de música. Y todos los alumnos que llegan, por lo regular, llegan con sueños de grandeza, de ser estrellas de rock y de pop. Y de alguna manera dicen,
o sea, yo no sé, de veras sí hay alumnos que piensan así, ¿eh? O sea, no estoy exagerando, pero piensan como les cuesta trabajo la escuela, ¿no? Entonces dicen, a lo mejor hay una manera más fácil de ganar dinero que tiene que ver con ser músico, ¿no? Y ya me puedo brincar esta parte como que, ay, es que matemáticas y es que química y esas partes como que eso no es lo mío. Entonces buscan por este lado. Y entonces el problema es que no se dan cuenta que para poder tocar bien requieres una serie de restricciones nuevas que vas a tener que tener para poder llegar a tocar bien. Yo alguna vez fui a una clínica de percusiones, de percusiones, eran todos los instrumentos. Y estaban los mejores percusionistas de todo el mundo ahí. Y uno de ellos que invitaron, obviamente, era uno de los mejores bateristas que hay hoy en día, que es mexicano. Se llama Antonio Sánchez. Y yo me acuerdo muy bien, estábamos ahí en la clínica y él estaba explicando, y uno de los que estaba en la audiencia le preguntó, ¿cuánto tiempo practicas al día? Ya después de que nos estuvo maravillando con cómo tocaba, ¿no? Y obviamente pues lo que ha logrado. Y nos dijo, cuando no tengo mucho tiempo, 8 horas diarias. Cuando no tengo mucho tiempo. Ese es el tiempo que practico la batería. Entonces a mí me gustaría tocar mejor la batería, pero no tanto, ¿no? Como para estar 8 horas diarias. Entonces ahora se dan cuenta que todos estos músicos virtuosos o que han logrado llegar muy alto en sus instrumentos, lo han logrado a través de muchas restricciones. O sea, esta libertad que ellos tienen de poder ahora tocar como ellos quieran tocar, vino a través de muchas restricciones en su vida que ellos tuvieron que someterse a ellas. Si no iban a poder hacerlo simplemente, por muy talentosos que fueran naturalmente. Y entonces quiero que vayan pensando en estos conceptos, porque esto es lo que tienen que ayudar a la gente a ver, y especialmente hoy en día que está esta cultura muy liberal, o sea, esta manera muy liberal de ver las cosas, en donde entre más libertad, entre menos restricciones mejor, y entre más tú puedas determinar tu propia verdad y tu propia dirección, mejor. Y bueno, es que en general la religiosidad se ve así, ¿no? Se ve como una manera en la cual unos cuantos controlan a otros. Y Jesús tenía un problema también, ¿no? Con los fariseos, en su manera de llevar a cabo su vida religiosa. Miren, religiosismo, bíblicamente hablando, se puede definir de dos maneras. Se puede definir como una manera de buscar cómo controlar a Dios a través de ciertas cosas, o cómo usar a Dios para obtener ciertas cosas. ¿Entienden? Puede ir de cualquiera de las dos maneras. Los dos es un religiosismo a nuestra conveniencia, ¿no? ¿Uso a Dios para obtener cosas o uso cosas para obtener a Dios? ¿Cuál de los dos es? ¿No? Bíblicamente, el concepto bíblico de verdadera libertad no es ninguno de esos. El verdadero concepto bíblico es uso a Dios para obtener a Dios. Es eso. Ese es el concepto bíblico. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir asimilando el propósito por el cual fuimos creados. ¿Por qué? Estamos buscando cuáles son las restricciones que nos van a dar verdadera libertad. Las restricciones que nos van a dar verdadera libertad son aquellas restricciones que van de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Un pez fuera del agua es libre? Pues sí, ¿no? O sea, tense libre, ¿no?
corre en el pasto. O sea, esto estás sacándolo de las restricciones que van de acuerdo a su naturaleza. Y tenemos que admitir esa naturaleza, tenemos que admitir en dónde se encuentra la verdadera libertad. Yo podría pensar o decir, como toda la vida me dicen, tú puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? O sea, tú crea tu propia libertad. Yo podría pensar, pues, yo siempre he soñado ser un luchador de sumo, ¿no? Ese es mi sueño. Tú puedes ser lo que quieras ser. Pero, obviamente, ¿cuál sería el problema? Creo que esa verdad para mí, o esas restricciones que yo me podría poner para llegar a esa meta, no van de acuerdo a mi naturaleza. ¿Sí? Y entonces, yo tengo que empezar a entender para qué fui creado. ¿Qué es en donde mejor encajo como persona? Ahora, esto estamos llevándolo al ámbito espiritual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Para qué dice Dios que yo fui creado? Nuevamente, hay un concepto erróneo sobre esto. ¿Saben de qué película es esto? Esa película ya es medio vieja, bueno, salió en el 2004. Y dentro de esa película hay una frase al final de la película que resume bien esta idea. Porque este robot fue diseñado para llevar una como rebelión, ¿no? con los demás robots o algo así. Y entonces al final, una vez que ya ha llevado a cabo esta rebelión, le dice al detective, le dice, ahora que he encontrado mi propósito, he encontrado y cumplido mi propósito, ya no sé qué hacer. Eso es lo que le dice Sonny, ¿no? Así se llama, al detective. Y el detective le dice, bueno, supongo que tendrás que encontrar lo que te gusta. Supongo que tendrás que encontrar tu propio camino como el resto de nosotros. Eso es lo que significa ser libre. Eso está ahí bien resumido, esta idea de que si no tienes propósito, si no tienes ninguna razón de ser y tú puedes determinar cuál es esta razón de ser y tú puedes determinar lo que tú quisieras para tu propia vida, eso es lo que realmente sería ser libre. Pero nuevamente hemos visto que si nos salimos de lo que realmente es el propósito para lo cual fuimos creados, esto que aparentemente es libertad, no va a llevar a libertad, va a llevar a más opresión, va a llevar a menos libertad al final. ¿Entienden? No puedo estar yo buscando mi propio camino si parece ser que realmente ya hay un propósito definido que está establecido para la humanidad. Entonces salirme de ese camino o buscar otra cosa no me va a llevar a libertad, me va a llevar a mayor esclavitud. Bueno, hoy es el mensaje de cultura popular. Conocen esto, ¿no? Mis hijos tienen todas estas películas, entonces las conozco bien. Algo que me gusta sobre estas películas realmente, y es el mensaje en ellas, es que a lo largo de todas, las tres, siempre este es el dilema, ¿no? Siempre es el dilema si a lo mejor pueden encontrar un nuevo propósito, los juguetes, de existir, de otra cosa que podrían hacer con su existencia. Y ellos tienen muy claro para qué fueron creados, ¿no? Fueron creados para que un niño jugara con ellos. Y a lo largo de todas las películas siempre sigue recurriendo ese tema, ¿no? Como que,
y si ellos no logran ese objetivo, o sea, si ellos no encajan dentro de eso, aunque por un momento parece como que sí los va a hacer felices, al final se dan cuenta que no, ¿no? O sea, estar en un museo o otras cosas que van pasando a lo largo, no es exactamente, se dan cuenta, esto no es para lo cual fuimos creados. Y solo al cumplir el propósito para lo cual fueron creados, se encuentran verdadera satisfacción en su existencia. Y no se pueden salir de ahí. No se pueden salir de ahí, inclusive hasta el final. En la última película, tienen que terminar con alguien que sí juegue con ellos, porque el niño original que los tenía ya no juega con ellos, y entonces tienen que encontrar unos nuevos dueños, porque eso es para lo cual fueron creados. No hay otra cosa para lo cual realmente, en lo cual puedan ellos encontrar verdadera libertad. ¿Sí? Entonces yo creo que vean esto, porque esto es real. O sea, creo que dentro de nuestra cultura y nuestra sociedad, aunque lo ignoramos y aunque tratamos de inventar nuevos propósitos para nuestra vida, tenemos que aceptar y darnos cuenta al final que solo, si existe la verdad absoluta, solo hay una cosa para la cual el ser humano fue creada, y una cosa que al final va a darle verdadero sentido a su existencia. Tú no puedes inventar el propósito de tu existencia. No puedes. Tú fuiste creado para otra cosa, para algo más grande. Y entonces, por último, tenemos a Cristo. Y quiero que vean cómo es que la Biblia muestra a Cristo. Porque aquí está la clave de la verdadera libertad. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo en español es la palabra, ¿no? Palabra. Pero en griego es la palabra logos. Y esa palabra lleva una serie de implicaciones filosóficas muy importantes. Porque es esta palabra, logos, es de la palabra donde sacamos el concepto de lógica, ¿no? Y también es de donde viene el concepto de razón. En el principio, y eso era la lucha de todos los filósofos a lo largo de toda la historia. La pregunta más significativa de todas era: ¿cuál es nuestra razón? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Qué es lo que mejor cumple el propósito del ser humano? ¿Qué es lo que va a llevar al ser humano a la verdadera libertad? No hay nada más profundo que eso en la filosofía. Y cuando Juan escribió esto, en el principio era el logos, la razón, la palabra que da sentido a lo demás. En el principio era Él. Juan sabía que la implicación era que Él es la razón de todo lo que existe. Él es para lo cual todos fuimos creados. Y lo que era trascendente ahora, porque la filosofía, ¿saben cuál era siempre mi problema con la filosofía? Es que es muy abstracta, ¿no? O sea, métete en una clase de filosofía, ¿están hablando de qué? De ideas o sea, pero a ver, ¿no? O sea, no es como en un laboratorio de química, ¿no? Donde puedes experimentar y ver ahí que explota algo, ¿no? Y dentro de todo eso, pues es más tangible. Y cuando estás hablando de filosofía es algo muy abstracto, y todos estos filósofos siempre habían hablado en términos muy abstractos con respecto al propósito de la vida y la razón de ser y lo que nos iba a llevar a la verdadera libertad. ¿Saben qué pasó cuando Cristo se humanó? Y de eso se trata Juan 1. Dice: el Verbo, versículo 14, se hizo. Pues este logos, esta razón,
de todo, se hizo carne. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo, la verdad no es un concepto abstracto, es una persona. La verdad absoluta está contenido en una persona que tú puedes ver y palpar con tus manos y conocerlo personalmente. ¿Entienden? La razón de tu existencia no es una filosofía, es alguien. Y tú puedes conocerlo. ¿Cómo lo puedes conocer? Y aquí es donde entra toda esta dimensión, porque miren, ustedes han experimentado esto, o sea, esta idea de cómo es que la libertad viene a través de ciertas restricciones, ¿no? Hay muchos ejemplos que yo podría darles. A ver, ¿cuántos esposos de aquí, cuántos esposos alguna vez han escuchado de sus esposas dos frases? ¿Dónde estabas? ¿Y por qué no me avisaste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me avisaste? ¿No? O sea, creo que no hay ningún esposo que en toda su vida nunca haya escuchado esas frases, ¿no? Y podríamos pensar, o sea, ¿dónde está la libertad, no? O sea, pero se dan cuenta que para obtener un cierto tipo de libertad tenemos que someternos a ciertas restricciones, y entre más íntima sea una relación, menos independiente eres. Pero lo que obtienes a cambio de esas restricciones que entran a tu vida, ¿no es mejor? Es mejor. ¿Por qué dudan de decir que sí? Claro que es mejor. Y vamos viendo cómo es que Cristo fue el mejor ejemplo de esto. Cristo fue el mejor ejemplo de esto, porque dice Filipenses 2. Versículos 6 al 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue el más grande ejemplo de cómo la libertad viene a través de someterse a ciertas restricciones, ¿no? Cristo mismo se sometió a restricciones para obtener verdadera libertad para nosotros. Él se hizo nuestra paz, pero ¿cómo? O sea, cuando una relación funciona solo en una dirección, ¿no? O sea, si Dios fuera un Dios que nos estuviera diciendo a todos nosotros, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no. O sea, todo fuera un regaño de parte de Dios, diríamos, a lo mejor sí, estamos perdiendo nuestra libertad, ¿no? Porque nada más es de allá para acá. Pero el cristianismo, y es el cristianismo de todas las religiones, es la única en donde el Dios mismo, creador de todas las cosas, se hace hombre, se pone a sí mismo en una posición de limitaciones para obtener para nosotros verdadera libertad. Y esa libertad es una relación que va en las dos direcciones. No nada más es de allá para acá, es de acá para allá también. Dios quiere que tú lo ames, que lo disfrutes, que hables con Él. O sea, de repente esta relación ya es muy diferente. No es una relación de represión, es una relación de libertad, porque ambas partes Dios está buscando que ambas partes sean unidas en amor, en intimidad.
¿Entienden? Si para ti eso es represión, si este mismo Dios haciendo todo lo que sea necesario para obtenerte a ti, si eso se te hace como, ay, no. Entonces creo que tienes un problema con tu concepto de libertad y de represión. La iglesia no es una lista de cosas que no podemos hacer. La iglesia es una persona. Eso es el cristianismo. Es una persona que tú puedes conocer y disfrutar por toda la eternidad. Eso es. No es no hagas, no hagas, no hagas. Y si haces esto, ¿no? Es conóceme a mí. Yo soy tu creador. Te hice para esto, para conocerme. Y entonces vemos, Cristo se sometió a restricciones para obtener para nosotros libertad. Entonces, la libertad que aparentemente existe cuando tú te inventas tu propio propósito, no es libertad. Es la peor restricción que puedes imponerte a ti mismo. La verdadera libertad se obtiene a través de someterte a las restricciones que representan una relación con Dios, o sea, ser esclavo. ¿Cuántas veces Pablo se refiere a él mismo como esclavo de Dios? Pero esta esclavitud es una esclavitud de gozo y de libertad. No es una esclavitud en donde yo ya no puedo hacer lo que yo quiera. Es una esclavitud en donde ahora lo que yo quiero es mi amo, ¿no? Porque no es nada más mi amo, es mi esposo, es mi padre. O sea, es esposo de la iglesia, es padre de sus hijos. Es todos estos ejemplos que da la Biblia de cómo es la relación entre Cristo y nosotros son ejemplos de intimidad. ¿Y no añoramos eso? ¿No fuimos creados para tener relaciones personales? O sea, lo experimentamos con gente, ¿no? O sea, nos gozamos con amigos, con familia, con esposo, esposa, novio, novia. O sea, eso de alguna manera nos da sentido y nos hace sentir que nuestra vida trasciende a más que nada más nosotros. Pero eso que están ustedes experimentando les está precisamente mostrando que el propósito mucho más grande para lo cual ustedes fueron creados es para una relación personal con un ser aún más digno, aún más majestuoso. Entre mayor valga la persona con la que yo estoy teniendo la relación, más satisfactoria será. ¿No es cierto? Así es con la gente, ¿no? Entre más precioso o más disfrutable sea la persona, mayor satisfacción encontraré en la relación. Y con Dios es exactamente igual. Entre más valga Dios, entre más majestuoso sea, entre más lleno de amor, misericordia, gracia sea Dios, más podremos disfrutar lo que significa conocerlo. Y la manera de conocerlo es a través de su Hijo. Entonces, ¿qué dice Juan 8? Versículo 36. Dice, así que, si el Hijo, o sea, no si ustedes piensan que son libres, no si ustedes se inventan sus propios propósitos, no si ustedes hacen lo que a ustedes les gusta hacer, ¿no? Si el Hijo los libera, entonces serán verdaderamente libres. ¿Quieren conocer la verdadera libertad? Vean a aquel que se sometió a restricciones por ustedes para obtener libertad. Y una libertad permanente. Ustedes sométanse a Él para obtener libertad verdadera. Y el deseo y el propósito de la iglesia, hermanos, es mostrarle al mundo cuál es esa libertad. ¿Qué hay mejor que esto? No sé, no hay nada mejor. Que yo encuentre el propósito de mi existencia y lo que realmente significa ser libre, porque va de acuerdo a la naturaleza con la cual fui creado, que yo pueda entender eso. No hay nada mejor en el mundo. Y ustedes, hermanos, tienen la responsabilidad de comunicarle eso a otros. No hay nada más importante.
Pero lo hacemos en humildad y lo hacemos en amor y lo hacemos con gozo porque sabemos, hermanos, que lo que estamos diciendo son las mejores noticias del mundo. Que Dios nos ayude a hablar sobre nuestra fe.